Hola, me llamo Santiago, soy socio de AIGE, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, una asociación de hombres feministas, y soy además técnico de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, psicólogo, y he sido invitado por el Ayuntamiento del Paso, por los servicios sociales, para estas jornadas Concilia 2020, lo cual agradezco enormemente por mi condición de hombre, por mi condición de activista, por la corresponsabilidad y por la igualdad entre hombres y mujeres. Y me han pedido que hable de la paternidad, ¿no? Yo le he llamado a esta ponencia paternidad corresponsable, masculinidades en transformación, porque no puede haber una paternidad corresponsable si no transformamos todo lo que traemos aprendido por el patriarcado en cuanto a nuestra forma de ser hombres. Y de eso va a tratar mi ponencia. Para ello vamos a ayudarnos de una presentación para que se haga así quizás más ameno. Y voy a comenzar con ello. Bueno, como decía, vamos a hablar de la paternidad corresponsable y que esto supone inevitablemente la transformación de la masculinidad. Para hablar de hacia dónde queremos ir, tendremos que hablar primero de dónde venimos. Y no podemos olvidar que venimos de una sociedad patriarcal, de unos modelos de paternidad que se parecen a este señor sentado cuando viene de casa, de su función productora y es atendido en casa. Es un modelo que por lo menos nuestros padres sí que lo vivieron y nosotros lo percibimos y aprendimos de él. Y quizás se están construyendo, afortunadamente, nuevos referentes, pero los referentes primeros que hemos vivido, al menos lo de nuestra generación, son estos. Evidentemente, además, hay arquetipos como mucho más antiguos, pero que están impregnando continuamente nuestra cultura, como es Saturno devorando a sus hijos, o como Abraham en el Antiguo Testamento sacrificando a petición de Dios a su propio hijo Isaac. Figuras donde la paternidad o modelos de paternidad muy distintos a desde luego los que deseamos. Una paternidad proveedora, ausente, relacionada con la patria, con el concepto de patriarca, el culto de la tradición, el transmisor del apellido, de la herencia, el padre de familia. Bueno, todos los conceptos relacionados con la paternidad relacionados también con el patriarcado. Y donde no olvidemos que aunque estos modelos se nos pueden quedar muy antiguos, pero que son los que hemos vivido y en los que hemos sido educados muchos de nosotros y que no es tan fácil superarlos por mucho que desde luego nuestro deseo, nuestra intención sí que lo sea. ¿Y dónde estamos? Tenemos que dar datos, aunque sea un poco pesado, datos para desmontar esa creencia de que las cosas han cambiado enormemente y que ya hemos llegado casi a nuestro objetivo. No es verdad, ¿eh? Aunque es verdad que el 95% de la población desea la igualdad entre hombres y mujeres y que incluso el 75% pueda pensar que se desee que el trabajo sea a tiempo completo, compartido, de doble ingreso en las parejas. Sin embargo, luego la realidad nos dice lo contrario. Cuando se estudian las parejas que antes del nacimiento eran de doble ingreso, es decir, los dos trabajaban y tenían unas relaciones muy igualitarias, la crianza comprobamos que hace una transformación radical de esas relaciones, o muy importante al menos de esas relaciones, por muy joven que esa pareja sea, ¿no? En un estudio de 2015 se veía que de un tercio de las mujeres, tras el nacimiento del hijo, en los primeros 18 meses, habían cambiado radicalmente su empleo y lo habían perdido. Otro tercio o habían abandonado y renunciado. Otro tercio habían adaptado su trabajo con una reducción de jornada y solo un tercio habían mantenido sin ningún cambio el empleo. En cambio, los hombres
en todos ellos no había habido ningún cambio. En ese estudio con 68 parejas, solo uno de ellos había perdido el empleo, pero por causas ajenas a su voluntad. En cambio, el acuerdo había sido que la mujer adaptase enormemente su trabajo. Más datos para comprender. La brecha laboral de empleo es muy alta todavía, es un 10% de diferencia entre el empleo de hombres y mujeres, pero la brecha salarial también es enorme, hasta un 24%. De ese 24%, un 14% es debido a la diferente, digamos, nivel de empleos, pero el otro 10% es debido a la adaptación de las mujeres de su empleo a la crianza o a los cuidados a través de solicitud de reducciones de jornada o de dejar de hacer horas extras o de adaptaciones similares de su empleo por razón de la crianza, cosa que no hacemos o seguimos sin hacer apenas los hombres. De hecho, pues en la mayoría de excedencias laborales, hasta el 94%, por cuidado de familiares o por cuidado de hijos, el 94%, como decía, las solicitan las mujeres, solo el 5% los hombres. Es una diferencia enorme, enorme. Y son datos de 2018, estos en concretos, ¿no? Cuando ya sabéis que en 2021 va a entrar en vigor la igualdad de permisos para padre y madre tras el nacimiento, pero por ahora sigue habiendo la posibilidad de transferir la madre al padre una parte de su tiempo de permiso de maternidad, pues solo no llegaba al 2% de casos en la que la madre pasaba o transfería algo de ese tiempo al padre. Los padres seguimos ausentes de la crianza. Pero es que además tenemos que analizar qué pasa cuando realmente nos incorporamos en tiempos igualitarios. Pues lo que vemos es que hay un cierto privilegio, doble privilegio le llamamos, que es que además de dedicar menos tiempo a la vida familiar, ese tiempo que dedicamos es un tiempo que pudiéramos llamar más gratificante, porque es un tiempo dedicado a estar con los hijos, a diferencia de las mujeres que ese tiempo lo dedican más a limpieza y tareas de sostenimiento de la familia. Y por otro lado, vemos claramente que nos aleja de la paternidad el hecho de que los hombres no decidimos por motu propio adoptar, ¿no? La mayoría de adopciones monoparentales son de mujeres, solo un 10% de hombres, ¿no? Y la mayoría de familias monoparentales, es decir, no adopciones, sino pues por cuestiones de regímenes de custodia o por decisión de ser madre soltera o padre soltero, solo no llega ni al 20% lo que las familias formadas por hombres con cargos exclusivos sobre los hijos. Bueno, pues visto esa realidad que nos muestra la tozudez de los datos, de que en realidad no hemos alcanzado ni muchísimo menos hacia dónde queremos llegar, vamos a analizar hacia dónde queremos ir, ¿no? Queremos ir hacia un modelo en el que decida la pareja o no ser de doble ingreso, es decir, que los dos trabajen, que al menos sea una decisión libre de esa idea preconcebida de que tiene que ser la mujer la que se quede en casa en caso de que uno de ellos de que se decida así por cuidado de los menores. Por otro lado, cuando analizamos la baja natalidad, nuestra mirada siempre se dirige a las mujeres, ¿no? En un tono pues culpabilizador o asumiendo ese maternaje esencialista que se les atribuye a las mujeres. Sin embargo, seguramente si los hombres nos incorporamos más activamente a los cuidados y a la crianza, pues además de contribuir al aumento de la natalidad, conseguiremos, ¿no?, que la mirada no se dirija en ese tono culpable hacia las mujeres por el hecho de la baja natalidad. Y por último, queremos resaltar que siempre que hablemos de conciliación tenemos que hablar también de corresponsabilidad de los hombres. Si no nos incorporamos los hombres corresponsablemente a los cuidados, la conciliación seguirá siendo, como ha sido y nos ha atribuido hasta ahora, cosa de mujeres. Y esa es una transformación importantísima
a la que que primero nos tenemos que proponer, ¿no? La conciliación debe de ir asociada siempre a la corresponsabilidad de los hombres, y todos los planes estratégicos y actuaciones deben incidir en la corresponsabilidad de los hombres como punto de partida para alcanzar la conciliación. Porque si no, seguirá, como decíamos, siendo cosa de mujeres, ¿no? Queremos ir, por tanto, hacia una paternidad corresponsable, cuidadora, comprometida, activa, afectiva, igualitaria. Es decir, en definitiva, todo esto supone ir a una nueva masculinidad. Esta forma de ser padre no va a ser realidad si no hablamos también de una nueva forma de ser hombre, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué es tan necesario la incorporación de los hombres a la crianza o a los cuidados? Bueno, pues para la madre es muy importante porque acompaña durante el embarazo a sus necesidades psicocorporales, al embarazo y al parto. De hecho, cada vez se están desarrollando más actividades, luego hablaremos de más iniciativas en las que nos acercamos a los hombres en los periodos de preparación al nacimiento y la crianza a través de los centros de salud, porque el padre puede ayudar a proteger esa diada madre-bebé, que se da sobre todo durante la lactancia natural, porque así se reparten más equitativamente las tareas, pero sobre todo la carga mental. Ya sabéis que las tareas no son solo la ejecución, sino también la planificación, la responsabilidad última de que estén hechas. Ahí los hombres tenemos que incorporarnos para liberar a las mujeres de la carga mental y para que las mujeres realmente elijan libremente su futuro y su carrera profesional. Pero también nuestra incorporación es muy importante para la criatura porque facilita la vinculación y el apego temprano con las figuras adultas, no solo con la madre, sino también con el padre, aunque evidentemente no es imprescindible. Una criatura se puede criar con una sola figura principal, pero si son dos, ese apego puede ser más diverso y sano. Mayor disponibilidad a la demanda de cuidados, ¿no? Hay más capacidad de cuidar, de proveer las necesidades de cuidado de los menores si se incorpora el padre, y sobre todo porque ofrecemos a nuestros hijos un modelo de relaciones igualitarias y de buen trato, que es unos referentes que los niños y niñas van aprendiendo durante su crianza porque el padre está presente, y eso facilitará que luego en su vida adulta lo reproduzca. En definitiva, estábamos hablando de nuevas paternidades que cuestionan el reparto tradicional del trabajo, pero sobre todo que visibilizan e interpelan los privilegios. No puede ocurrir nada de lo que hemos estado hablando si no tomamos conciencia también los hombres de la renuncia a los privilegios que venimos disfrutando históricamente en razón de la economía, del tiempo libre, de los espacios personales, de las violencias que ejercemos, más o menos visibles. Por otro lado, esta nueva paternidad, esta nueva masculinidad nos va a facilitar la conciencia y la gestión adecuada de las emociones. Ya sabéis que una de las dificultades de la masculinidad tradicional es la gestión emocional, la ocultación y la negación de las emociones, transformando nuestra forma de gestionarlas en una olla a presión. La crianza nos pone ante situaciones emocionales muy diversas que bien gestionadas nos van a ayudar a ser mucho más felices y más equilibrados. Facilita, por otro lado, también nuestra propia autonomía, independencia y facilitan, por supuesto, la relación de pareja y las relaciones de buen trato. Por lo tanto, proponemos un modelo en el que se pase de los costes masculinos del patriarcado, riesgo, violencia, adicciones, problemas de salud, a un modelo de salud, una nueva masculinidad comprometida, cuidadora, afectiva, en definitiva, más feliz, en la que, como ponemos ahí abajo, la crianza y el apego con las criaturas sea quizás la culminación de esa evolución, ¿no? Que hay, de forma humorística se representa, que no necesariamente tiene que ser la crianza, sino los cuidados en general. Cuando hablamos de paternidad tenemos que hablar en general de cuidados, y los cuidados también son aquellos que ejercemos con
nuestras personas mayores o dependientes. Bueno, y esa transformación hacia una nueva masculinidad se da o tiene un momento, una predisposición muy poderosa, que es el momento del ser padre, ¿no? Porque ser padre, el momento de decidir ser padre y la llegada de una criatura, es una crisis y es un momento de disponibilidad. Una crisis porque la paternidad pone en cuestionamiento muchas de las relaciones de pareja, desiguales, la masculinidad tradicional, nuestra forma de vincularnos, apegarnos, nos da un vuelco en positivo, y es también un momento también de miedo, de preocupación, y también es un momento de disponibilidad. Es decir, hay tal motivación a todo lo relacionado con la crianza y con el embarazo y el parto previo, que los hombres esos papás, futuros papás, están mucho más disponibles para comprometerse en reflexionar, en participar en grupos, en talleres, y eso lo aprovechamos con experiencias como los talleres de preparación, en los que ofrecemos a los hombres, a los papás, actividades específicas y grupos específicos para ellos, que ahora comentaré. Bueno, para ir terminando, pues comentamos experiencias y propuestas que se vienen haciendo, ¿no? Desde el Movimiento de Hombres por la Igualdad, en nuestro caso como AIGE, como Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. El Día del Padre es el día que centramos fundamentalmente estas acciones, el 19 de marzo, llamándolo el Día del Padre Igualitario. Hay otra acción política que ha aportado mucho, que ha sido la plataforma por los permisos iguales e intransferibles por nacimiento y adopción, que ha conseguido que finalmente el Gobierno legisle para que en un plazo de 3 años que culmina en el 2021, los permisos de paternidad y maternidad sean iguales e intransferibles, de 16 semanas para ambos, aunque quedan flecos por resolver todavía, como son la obligatoriedad de las primeras semanas, que son demasiado tiempo, 4 semanas de acompañamiento a la madre, de manera que dificulta que el padre pueda hacerse más responsable por sí solo de los cuidados. Pero bueno, el objetivo principal se ha alcanzado, y hay muchas otras experiencias y iniciativas, tanto públicas como privadas, fundamentalmente centradas donde llevan la iniciativa es en el País Vasco y en Cataluña, con programas específicos para hombres y para padres, y en Madrid en concreto estamos teniendo algunas iniciativas en los centros de salud a través de las matronas, como decía, talleres de preparación al nacimiento y la crianza, en la que invitamos a los padres a participar en grupos específicos solo para hombres, aparte de, como complemento a su participación en los grupos mixtos de preparación al nacimiento y la crianza. Les ofrecemos un espacio exclusivo para ellos, en los que tengan la oportunidad de reflexionar, de hablar de cómo se sienten durante el embarazo, reflexionar sobre su lugar y de acompañamiento al embarazo y el parto, y de su lugar en la futura crianza, promoviendo siempre, como decíamos, un cambio de esa forma de ser hombre. Animamos a que en los centros de atención primaria especializada se promuevan estos talleres, a que en la consulta se tenga en cuenta a los padres también, y que haya una mirada hacia ellos, sin perder siempre de vista, por supuesto, que el cuerpo es el principal eje donde transcurre el embarazo y el parto, y ese cuerpo es de la mujer, y nunca debe apropiarse de eso el hombre, y encontrar su lugar de acompañamiento, siempre un paso atrás y respetuoso con respecto a su mujer, pero acompañando, comprometido, y no huyendo o alejándose de él. También animamos a que en las escuelas de familias, los típicos de los tradicionales grupos de padres y de madres, o escuelas de madres y padres, pues que se incorporen los hombres y que se incorpore la perspectiva de género para animarles a participar. De esa forma conseguiremos que los hombres acudan más a esos grupos, porque vemos que todavía esas escuelas de madres y padres podríamos muy bien llamarlas escuelas de madres.
Y bueno, pues por último queríamos terminar con una denuncia. Nos preocupa del movimiento de hombres por la igualdad, igual que del feminismo, dos fenómenos fundamentalmente relacionados con la paternidad. Uno, la custodia compartida impuesta, en la que vemos que están aumentando enormemente las custodias compartidas otorgadas sin acuerdo. Y, por ejemplo, en 2019 ya eran un 37% las custodias compartidas, mientras que en 2007 un 10%. Es decir, ha crecido enormemente, casi se ha triplicado en poco tiempo las custodias compartidas. ¿Realmente ha habido esa velocidad en la evolución del compromiso de los cuidados de los padres en la crianza? ¿O esto está respondiendo a una forma de interpretar la igualdad tergiversada en la que algunos hombres están aprovechando ese concepto de la igualdad para tener privilegios y ventajas económicas o incluso el control sobre su pareja a través de la custodia compartida, sin tener en cuenta el fin último, primero y más importante, que es siempre el bien del menor? Y el otro fenómeno es el de la gestación subrogada. Denunciamos el abuso, el uso, la explotación reproductiva de las mujeres a través de la gestación subrogada, y especialmente como hombres nos incidimos en las parejas homosexuales de hombres gays que, aludiendo una vez más a ese supuesto derecho de igualdad, a tener una paternidad genética, con su herencia genética, acuden a la gestación subrogada, abusando claramente, explotando claramente del cuerpo de las mujeres, pues un tema de extrema gravedad. Y bueno, pues con esto damos por terminada esta ponencia, esta presentación. Para terminar, vuelvo a agradecer a los servicios sociales del Paso por la invitación, en nombre sobre todo de AIGE, de la Asociación de Hombres por la Igualdad. Agradecer que en esta jornada de conciliación se ha tenido en cuenta la paternidad, la corresponsabilidad, y animar a que, además de felicitar, animar a que se sigan haciendo estas iniciativas, que no decaigan y que se difundan, que se repitan, y que la masculinidad, la paternidad siga encontrando cada vez más un hueco en todo lo relacionado con la conciliación, con el feminismo, con la igualdad de oportunidades. De nuevo, muchas gracias, un saludo y esperemos tener oportunidad de vernos tratando estos temas más veces. Gracias, adiós.